voy a hablar de la infalibilidad del Papa y del caso Galileo, otro de los temas de mi libro Para Salvarte. En el tema anterior había hablado del magisterio de la Iglesia, cómo todos debemos obedecer al magisterio de la Iglesia, y además que a veces el Papa, cuando habla ex cátedra, es infalible. Pues vamos a decir algo sobre la infalibilidad del Papa. El Papa es maestro infalible porque cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar, es infalible. Se llama ex cátedra, habla con magisterio, con magisterio. De verdad que repito, porque es importante que el Papa no es infalible cada vez que habla. Si predice el tiempo, se puede equivocar. El Papa solo es infalible cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral. Solo entonces es infalible. ¿Qué es infalibilidad? Infalibilidad es preservación de error, fruto de la asistencia divina. Su fundamento es la asistencia de Dios. En Dios se encuentra toda la verdad, y Dios no miente. Él ha querido dar a su Iglesia ese don de permanecer en la verdad. Si el Papa pudiera equivocarse al enseñar lo que es obligatorio creer o hacer para salvarse, nos desorientaría en el camino de la salvación. Y Dios, que nos manda obedecer al Papa, sería culpable de nuestra condenación. Esto es absurdo. Luego, se comprende que el Papa tiene que ser infalible cuando señala el camino de la salvación. Esta asistencia espiritual la prometió Jesucristo cuando dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Las puertas del infierno no prevalecerán. Porque si alguna vez la Iglesia dogmáticamente enseñara alguna herejía, dejaría de ser la Iglesia de Jesús, y las puertas del infierno habrían prevalecido contra ella. Por eso no es posible que la Iglesia enseñe dogmas erróneos. Si lo hace, las puertas del infierno han prevalecido contra ellas. Y Cristo ha dicho que estará con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, que quede claro que es necesaria la infalibilidad cuando el Papa, como dije antes, como jefe supremo de la Iglesia, enseña obligando lo que es necesario para salvarse. No se puede equivocar, porque si se equivocara nos llevaría a la condenación, y eso sería un fracaso para Cristo, que ha prometido estar al lado de su Iglesia. Ahora bien, la infalibilidad es dogma de fe. Está definido en el Concilio Vaticano I. Dice el concilio: definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, como dije antes, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su Iglesia. La categoría ex cátedra se manifiesta con las palabras
proclamamos, definimos. El Papa, en su documento, da a entender si lo que dice es ex cátedra o no es ex cátedra. La infalibilidad del Papa ha sido definida como dogma de fe, dije antes, Concilio Vaticano I en 1870. Y desde entonces ha habido 10 papas. Desde que se definió la infalibilidad, 10 papas. Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI. Pues en todo este tiempo solo se ha definido como dogma uno, la Asunción, que fue definida en 1950 por Pío XII. Y esta verdad estaba en la Iglesia desde el siglo VII. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el Papa es infalible, esta infalibilidad la usa poco. La usa poco. Con todos los papas que he notado, que he nombrado, solo uno hizo una definición dogmática. Lo hace de tarde en tarde. Es decir, cuando hace falta. Cuando cree que una verdad debe ser aceptada como obligatoria por todos los católicos. Pero puede ser interesante que comprendamos las condiciones para que una verdad sea dogma de fe. Voy a hablar del sujeto, del objeto, de la condición, de la razón y de la consecuencia. Primero, sujeto de la infalibilidad. El sujeto de la infalibilidad es todo papa legítimo, en su calidad de sucesor de Pedro, y no otras personas u organismos a quienes el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Por ejemplo, las congregaciones pontificias. El Papa delega su autoridad en las congregaciones romanas, pero las congregaciones no son infalibles. El único libre es el Papa personalmente. Objeto. El objeto de la infalibilidad son verdades de fe y costumbres, reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. Tienen que ser verdades de fe, no predecir el tiempo o quién va a ser el campeón de la liga de fútbol. Evidente, en esas cosas no hay infalibilidad. Tercero, la condición de la infalibilidad es que el Papa hable ex cátedra, porque no siempre que habla ex cátedra, aunque sus documentos todos son dignos de fe y de obediencia, pero no siempre son ex cátedra. Que hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga intención, claro, que tenga intención de definir, porque aunque hable de una verdad de fe, puede ser que no tenga intención de definir. Que tenga intención de definir alguna doctrina de fe o costumbres, para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificias no son definiciones ex cátedra. Cuarto, la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, que preserva al Supremo Maestro de la Iglesia de todo error. Dios inspira al Papa lo que tiene que decir, no lo saca de su manga, no dice lo que le da la gana, dice lo que Dios quiere que diga. Quinto, consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de ninguna autoridad. Es decir, lo que el Papa define como dogma de fe, irreformable. Eso no se toca. Eso es verdad para siempre. Quiero que lo diga después, que la verdad no se puede tocar, pero el modo de expresarla
sí puede mejorarse. Creo que lo digo después. La verdad intocable, pero el modo de expresar esa verdad puede modificarse y mejorarse. De alguna vez se ha hecho así. Para salvarse es necesario creer y aceptar toda la doctrina de Jesucristo. La auténtica doctrina de Jesucristo es ir por todo el mundo, dijo Jesús a sus apóstoles, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. El que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, será condenado. Esto supone garantía de que los que transmiten las enseñanzas de Jesucristo no se van a equivocar. Si la Iglesia no fuera infalible, si Dios obligaría a los hombres a aceptar el error bajo pena de condenación. Si no es infalible, si se equivoca y Cristo nos manda que obedezcamos a la Iglesia, si nos manda aceptar el error, esto es un disparate, esto es absurdo. Si Él nos obliga a creer lo que la Iglesia nos enseña, es porque se compromete a que siempre enseñará la verdad. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Ahora bien, ¿qué garantías podemos tener nosotros a la distancia de 20 siglos y a través de tantas teorías y opiniones humanas de que la doctrina que nos enseña hoy la Iglesia es la auténtica doctrina de Jesucristo? Si la Iglesia no fuera infalible, podríamos estar equivocados. ¿Cómo se conservará este tesoro sin garantías divinas? ¿Cómo guardar incontaminada la doctrina destinada a todos los pueblos y a todos los tiempos? Su destino a la humanidad entera hace indispensable la fundación de un magisterio infalible, que no se equivoque. Jesucristo, fundador de la Iglesia, si quiso hacer efectivamente una Iglesia que llevase su mensaje a todos los tiempos y a todos los hombres, no tuvo más remedio que dotarla de un control adecuado que impidiera absolutamente el que su doctrina fuera deformada a través de los siglos. Este control es una especial asistencia del Espíritu Santo con la que impide absolutamente el error en su Iglesia, en lo que se refiere a la determinación de la auténtica doctrina revelada. Dice Jesucristo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú confirma a tus hermanos. Esto lo dije antes. El Papa es infalible cuando determina o declara ex cátedra la auténtica doctrina revelada. Pero fuera de esto, por ejemplo, si predice el tiempo, pues el Papa puede equivocarse como un hombre cualquiera. Es decir, que el Papa en su vida ordinaria, aunque sea aunque sea un hombre prudentísimo y de toda confianza, no es infalible. La infalibilidad está reservada a ciertas enseñanzas hechas con una solemnidad especial, de modo definitivo, que teológicamente se llama ex cátedra, en la que expresa su voluntad de obligar a toda la Iglesia a creer la verdad por él revelada. Esto no significa que el Papa pueda sacarse los dogmas del bolsillo. Solo puede definir aquello que se encuentra en la Sagrada Escritura o en la tradición. Con todo, el Papa hay que obedecerle siempre, aun en las cosas en que no es infalible. Lo mismo que los hijos tienen que obedecer a sus padres, aunque no sean infalibles.
El magisterio de la Iglesia hay que aceptarlo incluso en lo no infalible, con religiosa sumisión, más que por los argumentos en que se apoya por la autoridad que Cristo dio a su Iglesia para señalar el camino que nos lleva al reino de los cielos. Pero esta verdad dogmática de la infalibilidad ha sido atacada, como tantas cosas en la Iglesia, pero en este caso ha hecho mucho ruido el caso Galileo. Y se ataca a la Iglesia. ¿Por qué condenó a Galileo? La Iglesia se equivocó condenando a Galileo. La Iglesia no es infalible porque condenó a Galileo y Galileo tenía razón y la Iglesia no, etcétera, etcétera. Esta dificultad la oyes con frecuencia. Primero, la condenación a Galileo no fue dogmática, no fue ex cátedra del Papa, fue de una congregación romana. Por lo tanto, aunque se hubiera equivocado, que ahora veremos que no se equivocó, pero aunque la Iglesia se hubiera equivocado condenado en Galileo, no era una condenación dogmática, era de una congregación romana que en absoluto puede equivocarse. Primero, la condenación de Galileo no fue dogmática. Segundo, a Galileo no se le condenó por su teoría científica, sino por meterse a interpretar la Biblia, que es distinto. Pero es que la Iglesia se equivocó condenando a Galileo, depende. Si Galileo se limita a su hipótesis científica, la Iglesia no le condena. Lo mismo que decía Galileo, lo dijo Copérnico 100 años antes, y la Iglesia no condena a Copérnico. Es verdad que Galileo acertó, porque en aquel tiempo el mundo pensaba que la Tierra era el centro y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Eran geocentristas. Teoría de Ptolomeo, el geocentrismo. La Tierra el centro y el Sol dando vueltas. Y Copérnico, 100 años antes que Galileo, ya lanzó su hipótesis heliocéntrica. Es decir, que el centro no es la Tierra, es el Sol. Ya lo dijo Copérnico. El Sol es el centro y la Tierra da vueltas alrededor. Lo dijo Copérnico 100 años antes. La Iglesia no le condenó. Hipótesis científica. No se mete con él. Si Galileo se limita a su hipótesis científica, la Iglesia no le condena. Pero Galileo se equivocó queriendo que la Biblia le dé la razón. Ahí fue el error. Quería llevarse la Biblia a su campo. Se ponía a interpretar la Biblia. Y yo he leído mucho de esto, claro, para poder hablar. He leído la correspondencia entre Belarmino, el cardenal Belarmino y Galileo. Admirable la paciencia de Belarmino. Iba a decir, y no sé qué palabra poner, negativa la testarudez de Galileo. Iba a decir mal educado además. Testarudo. La Biblia me da la razón. Deja la Biblia en paz, hombre. Limítate a tu teoría científica. No, la Biblia me da la razón. Bueno, a lo que voy. Que además Galileo, aunque acertó en su hipótesis, no lo demostró. La prueba es que Tycho Brahe, astrónomo de la misma categoría de Galileo, no se convenció por Galileo. Y Tycho Brahe, contemporáneo de Galileo, siguió siendo geocentrista. Y Galileo le convenció, porque no acertó, pero no lo probó. Por lo tanto, la Iglesia en aquel tiempo no tenía por qué darle la razón a Galileo. Él sale con una hipótesis científica en contra
de lo que pensaban los científicos de su tiempo. Pues la Iglesia, como es lógico, no acepta a bote pronto una teoría que no acaba de convencer a los teólogos, a los astrónomos de su tiempo. Por lo tanto, repito, aunque hoy se habla mucho de que la Iglesia se equivocó condenando a Galileo, pues hay personas que piensan que la Iglesia hizo lo que tenía que hacer. Decir a Galileo que se limite a su hipótesis científica y que deje en paz la Biblia. Y que además Galileo, aunque acertó, no lo probó. Esto es importante saberlo, porque nos están restregando a todas horas que la Iglesia se equivocó condenando a Galileo. Bueno, pues esto es muy discutible, como lo he dicho con mucha brevedad, pero esto se podría desarrollar muchísimo, el tema de la intromisión de Galileo en un campo que no corresponde. Porque además, hoy pues conocemos más los géneros literarios de la Biblia, pero en aquel tiempo la Biblia no se entendía mucho al pie de la letra, se conocían menos los géneros literarios. Por lo tanto, la Iglesia hizo lo que tenía que hacer según la cultura de su tiempo. La Iglesia hizo lo que tenía que hacer según la cultura de su tiempo. ¿Que Galileo acertó? Pues sí, pero no lo probó. ¿Que la Iglesia lo condenó? Sí, pero no dogmáticamente, y porque no probaba lo que decía. Bien, voy a terminar este punto diciendo que, bueno, es interesante también, hablando de esto, Belarmino le decía a Galileo: la Biblia no pretende enseñarnos cómo se mueve el cielo, sino cómo se va al cielo. Está bonito. Como Galileo se empeñaba en que la Biblia le daba la razón, dice Belarmino: la Biblia no viene a enseñarnos cómo se mueve el cielo, sino cómo se va al cielo. Bien, pues lo que quería terminar este punto hablando de que no es lo mismo infalibilidad que impecabilidad. El Papa puede ser pecador y además va a ser infalible. En lo que enseña no se equivoca, pero en su actuación puede equivocarse y puede ser pecador. Afortunadamente ha habido muy pocos papas pecadores, 2 o 3, y no más. Pero los enemigos de la Iglesia continuamente nos restregan que si Alejandro VI, 2 o 3 papas, en más de 260 papas que ha habido, y se agarran a 2 o 3. En cambio ignoran que hay 31 mártires y 77 santos. Eso no vale, eso no pinta. 77 santos y 30 mártires. ¿Y por qué hay 3 que no cumplieron bien con su obligación? Nos están restregando a todas horas. Como he dicho, lo he dicho en otro momento, ¿por qué te fijas en la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia? Mira la funda pujante que cuelga de sus ramas, que son los santos. Los que han vivido la plenitud del catolicismo son los santos. Fíjate en los santos y no en los pecadores, que son la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Y voy a leer aquí algo de esto, porque creo que es así, vamos, que para nosotros es una honra, es una alegría, una satisfacción. No hay tanta grandeza humana de santidad en ninguna otra dinastía del mundo. 77 santos. ¿Qué dinastía hay en el mundo que tenga 77 santos? A nosotros es una honra. ¿Qué valor le podemos dar a los que se fijan solo en 3 papas que no hicieron honor a su puesto? 3.
Pero así es la vida. Bueno, ya es cosa sabida. Cómo la gente se fija más en lo malo que en lo bueno. Así es la vida. Se fija más en lo malo que en lo bueno. Lo malo es noticia, lo bueno no. Bueno, no sé si pega decirlo aquí. Hay un sacerdote pederasta y salen todos los medios de comunicación. Hay miles de sacerdotes que cumplen con su obligación, eso no es noticia. Eso no es noticia. Miles de sacerdotes que cumplen, no es noticia. Pero sale uno pederasta en todos los medios de comunicación. Pero hombre, pero así es la vida. Lo malo es noticia, lo bueno no. Nadie le importa lo bueno. Y sobre esta santidad de los papas, esto es muy interesante. Ludovico Pastor, gran historiador, era pastor protestante y se fue a leer los archivos vaticanos para escribir la historia de los papas. Y él, en los archivos, pues vio todo lo bueno y todo lo malo en la historia de los papas. Pero vio tanto bueno que terminó convirtiéndose al catolicismo al ver tanto papa santo, tanto papa mártir, tanto papa heroico. Y era protestante y se hizo católico por la santidad en la historia de los papas. Muchos papas santos. Y el último que ha sido en los altares ha sido San Pío X, muerto en 1914. El último canonizado que está en los altares. Pero esperamos que algunos de los papas que hemos conocido, contemporáneos nuestros, también van a subir a los altares. Varios. Me voy a fijar en el último. Juan Pablo II el Grande. Ya se corre por ahí. Va a tomar este título. Juan Pablo II el Grande. Pues ya parece que se acerca su beatificación, su canonización. Porque es digno de los altares. Fue un gigante, San Juan Pablo. Y no digo él, también otros. Por lo tanto, aunque el último papa canonizado ha sido San Pío X en 1914, seguramente más de uno de los papas que hemos conocido también subirá a los altares. Por lo tanto, termino esta exposición hablando de que tenemos grandes papas santos que, aunque no fueran santos, lo que enseñan es verdad cuando hablan de fe, cuando hablan ex cátedra, dogmas de fe, y que debemos ser fieles a la doctrina del Papa en todo, aunque no siempre definan verdades dogmáticas. Pues que estas palabras nos ayuden a ser fieles al magisterio de la Iglesia y nunca irnos detrás de alguno que se las da de que sabe más que el Papa y empieza a predicar doctrinas contra el Papa. Se me está ocurriendo una idea que digo con frecuencia. A propósito de estos que presumen de modernos, de avanzados, de que dicen lo que nadie ha dicho, de que ellos se creen que tienen la verdad y el pobre Papa no sabe lo que dice y por eso ellos llevan la contraria al Papa. Yo suelo decir, mire ¿usted cree que Dios, cuando quiere una cosa en la Iglesia, se le dice al marinero de cubierta o al capitán que va en el timón? Usted es un marinero de cubierta, hombre. Su misión es baldear la cubierta y limpiar metales. Si Dios quiere algo, no se lo dice al marinero de cubierta, que es usted. Dice al Papa, que va en el timón. ¿Quién ha puesto a Dios en el timón de la Iglesia? Al Papa. Pues si Dios ha puesto al Papa en el timón, lo que Dios quiere, se lo dice al Papa, no al marinero de cubierta, que lo que tiene que hacer es baldear
y limpiar metales. Lo digo esto, hablé de esos que se creen que saben más que el Papa y empiezan a predicar doctrinas contra el Papa. Nosotros fieles siempre al Papa, porque lo que Dios quiera de la Iglesia se lo dice al Papa y no a un marinero de cuidado. Bien, pues que estas cosas nos ayuden a ser fieles al Papa siempre y a defender siempre lo que venga del magisterio oficial de la Iglesia. Gracias.